versículo. Verá, y damos gracias al Señor por este tiempo de acudir a Él a través de la palabra. Dice el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Estaremos meditando bajo este tema, un momento de gracia. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés, ya lo hemos confirmado que es así, pero dice que la gracia y la verdad nos fue entregada por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces estaremos meditando en esta hora sobre ese tema, un momento de gracia. Se podrá imaginar, hermano, qué agradable tiene que ser en un momento donde uno se encuentre perdido, desesperado, angustiado, sin esperanza, sin ayuda, sin ninguna posibilidad. Y se puede imaginar en el momento que surge una persona y nos extiende la mano, sea de qué, económicamente, físicamente, moralmente, y nos extiende la mano y nos salva. Porque hay situaciones que merecen ayuda, de lo contrario muchos ya murieron porque no recibieron la ayuda oportuna. Pero es ahora donde estamos hablando de un momento de gracia. Imagínese usted y yo, cuando andábamos en nuestras andanzas, vicios en diferentes direcciones, caminamos. No todos tenemos el mismo pasado. Y nadie daba nada por nosotros cuando verá nuestra vida era un poco desordenada o muy desordenada. Pero vino en un momento la misericordia de Dios y nos puso un hasta aquí. Nos puso un alto y por esa razón ahora nosotros no sobrevivimos. Nosotros no estamos sobreviviendo, nosotros estamos viviendo, porque dice que Él vino para que nosotros tuviéramos vida y en abundancia. Así que en Cristo nadie sobrevive. Vivimos una vida en abundancia. Entonces, ¿se da cuenta cómo vivíamos anteriormente de escasos? Posiblemente el Señor hoy nos consuela de una manera increíble. Hablemos nosotros, ¿verdad? Donde estamos, desde donde estamos, hablemos. Porque donde estábamos anteriormente, en el pasado, hablemos de las condiciones en que vivíamos físicamente, materialmente. Pongamos cuando vivíamos en nuestros países. Pongamos cuando vivíamos en nuestra rebeldía. Todo era muy difícil. Todo era muy difícil. Pero dice, verá, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, si vamos a analizar otros textos, verá, acerca de lo que es la gracia, analicemos Romanos 10, del versículo 5 en adelante. Vea lo que dice, verá este escrito, verá que para poder alcanzar salvación es por gracia, no por la ley. La ley nunca pudo ofrecer vida cuando alguien necesitaba vida. Es más, la ley ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer milagros, sino que es a través de la gracia. Miremos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 5. En cuanto a la fuerza salvadora de la ley, así escribe Moisés: quien cumple la ley encontrará vida en ella. O sea, la ley, para que pudiera bendecirnos o pudiera bendecir la ley, había que cumplir con ella. Se puede imaginar, ¿verdad? Dice que Moisés, ¿verdad? Escribe que
La ley dice, cuando la fuerza salvadora de la ley, así escribe Moisés, versículo 5, cumpla la ley y encontrará vida en ella. Mientras, cumpliendo, verá todo el sistema de la ley. Si usted fallaba un requisito de la ley, tenía que morir, porque tenía que cumplir toda la ley. Ahora, se puede usted ver, verá, este momento de salvación no es para que nosotros nos aferremos a reglas o reglamentos que no tienen nada que ver con la gracia. Ahora, veamos el pueblo a quien se le dio la ley, cómo erró. Cómo el pueblo a quien le dieron, verá, la Torá, a quien le dieron la ley, cómo falló. Falló cuando vino la gracia, porque quiero que sepa que en el Antiguo Testamento también se movía la gracia. Allá había gracia en el Antiguo Testamento, pero la gracia tuvo su apogeo, su poder, su fuerza en el ministerio público de Jesús. Ahí tuvo la gracia su expresión máxima. Pero veamos el pueblo de Israel cómo falló. Y es eso lo que nosotros queremos evitar, que fallemos nosotros teniendo las escrituras. Si usted y yo tenemos las escrituras, no es fácil, ni tampoco podemos fallar, pero claramente si no conocemos las escrituras, vamos a fallar como falló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se equivocó. Y no es una crítica, ¿verdad?, despectiva, sino que es una crítica constructiva, porque veamos lo que dice el versículo 1 al versículo 4 de Romanos 10. ¿Cómo falló el pueblo de Israel? ¿Cómo el pueblo de Israel no entendió? ¿Cómo el pueblo de Israel desconoció a Dios, a quien decía conocer? Y este es el problema, hermano, que usted y yo no podemos estar hablando de Dios y sirviendo a otro que no sea Dios. No podemos estar cerca de la iglesia y lejos de Dios. Si estamos cerca de la iglesia, es obvio que tenemos que estar cerca de Dios. Pero hay muchos que están cerca de la iglesia, pero lejos de Dios, porque no conocen las escrituras. Veamos el versículo 1 de Romanos 10. Dice, hermanos, Romanos 10:1, deseo con todo mi corazón y le pido a Dios que salve a los israelitas. 2, soy testigo de que buscan a Dios con ardor, pero sin el debido conocimiento. Desconocen en efecto, el versículo 3, la fuerza salvadora divina y pretenden hacer valer la suya propia sin querer someterse a Dios. 4. Pero Cristo constituye el punto final de la ley y por él establece Dios en su amistad a todo creyente. Ahora, hermano, si estamos escuchando que Pablo está encontrando algo acá que es de vital importancia que nosotros lo entendemos. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está aquí presentando Pablo? Pablo está presentando el rechazo de Israel de someterse a Dios a través de la justicia de Dios. O sea, Pablo está diciendo que el pueblo de Israel no se quiere someter a Dios por la justicia de Dios, sino que quieren hacer su propia justicia. En otras palabras, el pueblo de Israel lo que está buscando es como acumular méritos a través de la ley para ser aprobado por Dios. Nadie puede ser aprobado a través de la ley. Si alguien está buscando y procurando agradar a Dios cumpliendo la ley, está en un error y está faltándole el respeto al sacrificio vicario de Cristo. Porque es lo que está diciendo acá Pablo, que Israel rechaza someterse a la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, entonces la vamos a tratar de conocer. ¿Qué es justicia de Dios?
Cuando dice que el pueblo de Israel no se quiere someter a la justicia de Dios, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Vamos a ver. Veamos qué es la justicia de Dios. Segunda de Corintios, veamos lo que es la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Veamos lo que dice segunda de Corintios 5:21. Porque dice que Israel no quiere, se resiste a someterse a la justicia de Dios y quieren hacer su propia justicia. Eso cuando se dice, hermano, que se quiere hacer su propia justicia, es aferrarse a la Biblia en el orden del decálogo, en el orden de la ley. Hay muchos que predican ley y predican gracia. O sea que no quieren quedar bien con uno ni con el otro. Mire, aquí no hay término medio. Cristo no viene por mitades, Cristo viene por un pueblo enterito. No puede estar tratando usted de agradar, de cumplir la ley y cumplir la gracia. No puede. Porque eso es quitarle méritos a Cristo. O predica a Cristo o predica la ley. Y si predica la ley, usted está encontrándose un gran problema. Veamos, 2 de Corintios 5:21 dijimos. Mire el versículo 21. Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como el propio pecado, para que por medio de él experimentáramos nosotros la fuerza salvadora. No me convence mucho esta versión. Voy a cambiarla. Vamos a ver esta otra versión. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Es Cristo la justicia de Dios. Entonces el pueblo de Israel no se quiere someter a Cristo, que es la justicia de Dios. Y Pablo se lo retacha. Pablo les está retachando a ellos ese comportamiento. Dice el versículo 5 de Romanos 10. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Fíjense la justicia que se basa en la ley, ¿cómo la describe Pablo? Quien practique estas cosas vivirá por ellas. O sea, que practicar la ley, obedecer a la ley, cumplir a la ley, y si usted ya no cumplía la ley, tenía que morir. ¿Se da cuenta la justicia de la ley cuál es? Cumplirla. Pero nadie tiene, ningún hombre tiene la capacidad de cumplir la ley. El único que la cumplió es Cristo. El único que cumplió la ley es Cristo. De ahí ningún hombre tiene la capacidad de cumplir la ley. Ni uno en la tierra. El único que la cumplió fue Cristo, porque la ley es muy perfecta, muy exacta, muy estricta. La ley, un ministerio de muerte, porque si no se cumplía con lo que ella decía, muerte. Pero les está diciendo Pablo a ellos en el versículo 5, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley, el versículo 5 de Romanos 10. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Ve entonces lo que les está diciendo Pablo? Les está diciendo, ¿verdad? De que en el versículo del 1 al 4 está diciendo Pablo el problema que tiene Israel. Israel tiene un problema que está rechazando someterse a Dios a través de su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Jesús. Y los israelitas no quieren hasta el día de hoy aceptar a Jesús. Es más, Jesús es nadie para ellos. Pero mire lo que dice el versículo 1, hermanos, el deseo, Romanos 10:1, porque estamos escudriñando el problema que tiene Israel, porque Israel tropezó con esa roca.
que es Cristo. Y dijo que quien cayera encima de esa roca lo iba a destruir. Pero mire lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Para ver este problema. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Ve? ¿Ve cuál es el deseo? Que sean salvos, pero no los puede salvar la ley. No lo puede salvar ese ritual de sacrificio de la ley. Entonces dice Pablo que él está o siente una obligación por su pueblo, y la obligación que él siente es orar por Dios y decirle al Señor que salve a los israelitas, porque ellos están tan absortos en la ley que no quieren dejar a Moisés y no quieren aceptar a Jesús. Pero si Moisés predicó de este evento de la salvación por la gracia, pero ellos dicen, mire lo que dice Pablo en el versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestren, puedo declarar, dice, en favor de ellos que muestran celos por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos cristianos igual hoy en día tienen un celo de Dios o de la palabra, pero lejos? No tienen ciencia. Hay muchos cristianos que tienen celo de Dios, pero es un celo, pero... Estaba hablando con alguien, no sé, verá si usted ha escuchado un varón que es enorme eminencia en la palabra de Dios, que es nuestro hermano José Andrades. José Andrades es un hombre, es maestro de universidades acá, verá, en Estados Unidos, un ex satanista. Acá él pastorea en Los Ángeles. Y José Andrades, un hombre enormemente bendecido, ¿verdad? Por el conocimiento de la palabra. Mire, dice que Pablo dice que los judíos no tienen un celo de Dios con conocimiento de la palabra, y no que es un celo como carnal, un celo enemigo de Dios. Entonces, alguien de acá, un joven pastor de acá de Bakersfield, ha escuchado, verá muy bien el alcance que hay en la palabra que le ha dado el Señor al hermano José Andrade, y quiso él irlo a visitar, consiguió la dirección, lo fue a visitar a su iglesia para que viniera a darles campaña. Pero exactamente, ellos llegan un día que ellos tienen una actividad muy especial allá en la iglesia, y es que llegan un día de las madres. Y el hermano Andrades en su iglesia está celebrando el Día de las Madres en su iglesia. El pastor que llega son de los que no puede comer en restaurantes, no pueden celebrar cumpleaños, no pueden, no sé si podrán manejar o podrán, no lo sé. Pero ellos no pueden comer en restaurantes porque ahí es comida inmunda, no pueden celebrar cumpleaños porque eso es del diablo, no pueden celebrar de la madre porque es esto y todo lo demás. Entonces, cuando él llega a la iglesia donde el hermano José Andrade dice que está celebrando el hermano, ¿verdad? Ay, él bien bravo, bien enojado. Los hermanos que andan con él es del mismo, ¿verdad? Del mismo creer, que no pueden celebrar el Día de las Madres porque eso es abominación, ¿verdad? Pero él no, muy ceñido en la verdad, le dijo, no, vamos a quedarnos para decirle en el error que está. Y se quedaron y se aguantaron. Ellos sacaron todo lo que llevaban de que eso es malo, que eso es malo. El pastor tuvo la grandeza de escucharlos. Los escuchó como media hora, 20 o 25 minutos. Según ellos, verá, el pastor está tan absorto en aquella gran teología, en aquel gran conocimiento, solo le citó un versículo. Ah, pues hermano, que nosotros no sabíamos eso. Estudie más la palabra, hermano. Estudie más las escrituras. Entonces, este hermano vino y me dijo, hermano, y ¿sabe qué? Es que cometimos un error. Queremos que venga el pastor Andrade acá, dice, pero nos regañó.
Y mire, dice, invítelo usted y después nosotros, dice, ya empezó él, ¿verdad? Ok, está bien, pero no se ha podido. Ahora, hermano, cuando nosotros vamos a leer las escrituras, entonces dice este versículo, el versículo 2, para que vea esto de Romanos 10, puedo declarar en favor de los israelitas que muestran celo de Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Estamos hablando de un pueblo escogido directamente por Dios, lo señaló con la mano y le dijo, tú vas a ser real sacerdocio para mí. Y ese pueblo, hermano, que recibe la gran responsabilidad de Dios, le da su palabra a Dios para que la comparta con el mundo. Está diciendo Pablo que ese mismo pueblo tiene celo de Dios, pero no de acuerdo a un conocimiento sano. ¿Cuál es el conocimiento que la iglesia hoy tiene de Dios? Religión. Y religión se están discutiendo. ¿Eh? Pero nosotros no queremos tener un celo con poca ciencia. Tenemos que tener un celo en donde le arranquemos una sonrisa a Dios. Dijimos que nosotros acá celebramos a Dios. Le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha concedido esas preciosas madres, a quienes bendecimos y a quienes abrazamos a la distancia y a quienes les decimos que Dios las bendiga 1000 veces. ¿Qué tiene de malo eso? Al que respeto, dice la palabra del Señor, que paguemos a todos los que le debemos. Si al que respeto, respeto, ¿merecen respeto nuestras madres? Sí. Si al que honra, honra. Si al que tributo, tributo. Y como algunos, verá, igual aquí están hablando. Ahora, ¿merece Dios nuestros tributos? Claro que sí, esos son los diezmos. Dice que al que le debemos tributo, paguemos tributo. ¿De qué estamos hablando? Hay que pagar los impuestos en esta tierra que vivimos. Hay que pagar los impuestos. Entonces Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él con conocimiento, pero Pablo está diciendo que el pueblo de Israel tiene un conocimiento defectuoso de Dios. Y ese es el conocimiento que muchos cristianos tienen hoy en día. Tienen un conocimiento de Dios a través de la religión, porque a través de la religión se relacionan con Dios. Se relacionan con Dios a través de la tradición. Se relacionan con Dios a través de la costumbre, pero nuestra relación con Dios ni es a través de la religión, ni es a través de la costumbre, ni es a través de la religión, de la tradición. Nuestra relación con Dios es a través del Espíritu Santo. Oiga, un ser maravilloso, el ser más maravilloso que hay sobre la tierra se llama el Espíritu Santo, y ese ser maravilloso es el que nosotros la iglesia no conocemos. Si conociéramos al Espíritu Santo, no estuviéramos en la condición que está la iglesia. Entonces nosotros tenemos que relacionarnos con Dios a través de su Espíritu, no a través de la religión, no a través de la costumbre, no a través de la tradición. Es así como se relaciona la iglesia. Iglesias que relacionan con Dios poniendo su arbolito de Navidad. Iglesia que se relaciona con Dios celebrando el Día de la Coneja. Iglesia que se relaciona con Dios celebrando San Valentín, el Día de los Enamorados. Así se relaciona la iglesia. Y ya cuando una iglesia dice hasta aquí, esto no más, y le dice al diablo, fuera en el nombre de Jesús, ya ahí no hay espacio. Ya ahí te van a criticar, ya ahí te van a demonizar. Sigue celebrando la coneja, San Valentín, sigue celebrando el Día de los Enamorados, sigue todo eso. Y ok, tú eres un maravilloso ciudadano de esta nación, pero nosotros no somos ciudadanos de esta nación, somos ciudadanos del reino celestial, y es lo que Dios quiere que sepamos, que conlleva responsabilidades. El que seamos ciudadanos de una nación superior a esta nos lleva a cumplir las leyes de aquella nación. ¿Y cuáles son las leyes de aquella nación? La palabra del Señor. Y es por eso que le está diciendo Pablo a ellos, usted tiene un celo de Dios, pero es un celo defectuoso, un celo que no es conforme ciencia, no es conforme conocimiento. A los judíos,
a los que recibieron la responsabilidad de predicarle al mundo de la palabra, pero no lo hicieron. Es como la iglesia. La iglesia tiene el mismo problema de los judíos. La iglesia tiene un Dios nacionalista, solo para ellos, para ellos. No, este Cristo hay que compartirlo con el inconverso, hay que compartirlo con el borracho, con el drogadicto, pero no lo está compartiendo la iglesia. La iglesia tiene un Cristo nacional para nosotros nomás. Este pueblo era eso. Así que si vamos a criticar al pueblo de Israel, critiquémonos primero nosotros. ¿Por qué no compartimos este Cristo con el drogadicto, con el borracho, con toda esa gente que anda terriblemente mal y sin esperanza? Pero dice que el celo de ellos era un celo que no era conforme a ciencia. Está diciendo Pablo. Está diciendo Pablo que la salvación es por gracia. Por eso decimos un momento de gracia. Que todavía no hemos entrado, ahorita solo estamos viendo este gran problema que tuvo el pueblo de Israel. El versículo 3 de Romanos 10 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios. Oiga, o sea, Israel no conoce la justicia que proviene. ¿Y cuál es la justicia que proviene de Dios? Es Jesús. Porque Jesús es la justicia de Dios. Lo que la ley había señalado para usted y para mí, que habíamos transgredido ese mandamiento, esa palabra, mire, lo pagó Jesús. Por eso Jesús es la justicia de Dios. Entonces dice el versículo 3 de Romanos 10, que Israel no conoció la justicia que proviene de Dios. ¿Y cuál es la justicia que proviene de Dios? Jesús. Y Pablo le está diciendo, ustedes no conocen a Jesús. Y yo le estoy orando a Dios Padre para que lo salve. Porque el único que salva es Jesús. No es la ley. Y usted se va a encontrar por ahí una parva de seres humanos esforzándose por cumplir la ley. Hablan como judíos. Y piensan ellos que por no decir bien Yahshua, no. Y tratan de que usted diga bien Yahshua, porque si no lo dice bien ya no es salvo. Y entonces los mudos que no pueden hablar se van a perder porque no pueden mencionar Yahshua. Montón, mire, ve. No se trata de que si usted pronuncie bien o no pronuncie bien. Se trata de que usted tenga una relación muy personal con su Dios a través de Jesús. Cosa que ellos, los que practican la ley, los que hablan de la ley, no, Jesús no existe. Es Yahshua. Jesús no existe. Pero si ustedes lo saben, que los términos lingüísticos, ¿y qué entonces los que si hablamos del inglés? Ya los giros que tienen la gramática de los diferentes idiomas. Ya en Jesús es en español, Jesus en inglés, Dios en español, God en inglés. Entonces ya como pues no se menciona como menciona la ley, estos nombres van a ser condenados porque no hablan ni dicen los nombres que tienen que mencionar de Dios. Mire, no se trata de que si usted pronuncie bien o no pronuncie bien el nombre de Dios, lo que se trata es que usted tenga una relación con Dios correctamente y es a través de la gracia, no es a través de la ley, porque nos vamos a relacionar con Dios como Él quiere que nos relacionemos. ¿Y de qué forma dice? Bueno, si Jesús dice, el versículo 4, para que ahí usted pueda ver, oiga lo que dice el versículo 4. Para los que están predicando, hay muchos, hay muchos hispanos, ¿verdad? De habla hispana, que han practicado y que han confesado y que han aceptado la fe del judaísmo. Y andan, ¿verdad? Con la areola que andan aquí ellos. Y dicen ellos que son hebreos de hebreos.
¿Cómo que son hebreos de hebreo? El hebreo de hebreo es que es padre hebrea y madre hebrea. Eso es hebreo de hebreo, como dijo Pablo. Yo soy hebreo de hebreo. Pablo está diciendo que su madre era hebrea y su padre era hebreo. Pero un hispano que su mamá y su papá ni siquiera sabe lo que es y se atreve a decir que es hebreo de hebreo, de verdad que son bien chistositos. Pero tienen que relacionarse con Dios de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a este montón de cosas que si ya no dice Yahshua, ya usted no es salvo porque Jesús no existe. Jesús es un nombre ofensivo. ¿Se atreven a decir que Jesús es un nombre ofensivo? De verdad. Pero oiga lo que dice el versículo 4 de Romanos 10. De hecho, dice esta versión, Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea sea justificado. ¿Escuchó, verdad? ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La justicia de Dios. ¿Y qué pasó con Israel? Dice que Israel no se quiere someter a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo. Pablo les está diciendo, el único que salva es Cristo, no Moisés. Un momento de gracia. En un momento de gracia fuimos salvos. Ahora, terminemos este problema, ¿verdad? Que enfrentó el pueblo de Israel con la gracia, que enfrentó con la palabra viviente, porque Cristo es la palabra viviente. Terminemos esto para que vayamos al mensaje. Romanos 3:20. Si todavía no hemos entrado al mensaje, mire usted. Vamos a ver qué dice Romanos 3:20. Estamos ahorita analizando cómo el pueblo de Israel tropezó con esta piedra, con esta roca que llama Cristo. Y está diciendo que ellos no se pueden someter a Dios y que tienen un celo de Dios malo. Pero mire lo que dice Romanos 3:20. Vamos a ver qué dice Romanos 3:20. Fíjese, para ya ponerle fin a este asunto de la ley, ¿verdad? Porque usted tiene que saber que hay mucha gente que anda predicando gracia y predicando ley. Se van a enfrentar y se están enfrentando desde ya a un problema. Y no se puede, o predica gracia o predica ley. Vea lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de el Padre. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escuchó? Lo que descubre el pecado es la ley. ¿Cómo así? Yo no sabía que era malo robar. Pero dice la ley, no robarás. Yo no sabía que era malo cometer adulterio. Pero dice la ley, no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que hace la ley? Señala el pecado. ¿Y cómo es posible que alguien ande procurando encontrar méritos o cómo alguien anda procurando que Dios lo acepte porque está cumpliendo la ley? Porque dice Pablo que los judíos procuran establecer su propia justicia. ¿Qué es su propia justicia? Bueno, ampararse en la ley. ¿Ve? Ampararse en la ley. Pero si está diciendo que Cristo es el fin de la ley. Y está diciendo que ningún ser humano se justifica delante de Dios por la ley, porque la ley es lo único que hace es descubrir el pecado. Entonces lo que hace la ley es como una niñera. ¿Qué es lo que hace la niñera? Cuida al niño, cuida al bebé, cuida al infante. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley?
cuidarnos, evangelizarnos, agarrarnos de las manos y ponernos frente a frente con Cristo. Aquí te lo traigo, Señor. Ya le dije que es malo robar, ya le dije que esto, pero yo no puedo salvarlo, ni le puedo dar vida, ni le puedo dar milagro, ni le puedo dar vida eterna. El único que puede dar vida eterna eres tú. Y la ley le dice, aquí está, Señor. ¿Ve usted que la ley no puede dar vida? ¿Ve usted que la ley no puede dar vida eterna? ¿Ve usted que la ley no puede perdonar pecado? ¿Ve usted que la ley... No, entonces la ley lo que hace es como una niñera, nos lleva a Cristo. Y la ley le dice a él, Señor, yo ya le dije que es malo cometer adulterio, ya le dije que es malo esto, ya le dije que es malo codiciar. Aquí está. Es lo que hace la ley, nos lleva a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien trate de justificarse porque procura conocer o cumplir la ley? Ya alguien que se llama Cristo la cumplió. El único hombre que tuvo poder y que tuvo la personalidad para cumplir la ley se llama Jesús. De ahí nadie ha sido capaz de cumplir la ley. Ve entonces, ¿verdad? Ve entonces estamos hablando de un momento de gracia. Quiero decir, hermano, quiero esforzarme por describir el término de gracia en términos financieros. ¿Qué es gracia en términos financieros, en términos de deudas económicas? Si vamos a hablar, hermano, de gracia en términos económicos, en términos financieros, gracia es llegar al fin o al final o a la fecha tope de una deuda que se debe. Gracia, ¿verdad? Quitó dinero prestado por un año, digamos. Ya al cumplir el año es la fecha tope. Entonces ya llegó la fecha y hay que ir a pagar la deuda. Pero resulta que no hay dinero para pagar la deuda. Entonces tengo que ir al acreedor como deudor y decirle, no pude conseguir el dinero. Hoy es un año y no pude conseguir el dinero. Entonces el acreedor va a usar un tiempo de gracia, pueda que dé un mes, 2 meses. Mientras, si él da 2 meses, 3, 4 meses, dependiendo la cantidad que se debe, en ese tiempo él no le va a cobrar intereses porque es tiempo de gracia. Solamente que si le da 3 meses, ahí está, va a pagar usted. Eso es gracia en un término contable, la fecha final, la fecha tope de una deuda. Pero en términos, ¿verdad?, espirituales, gracia viene de la palabra griega charis. De ahí viene la palabra gracia, una palabra que se llama charis. Y quiere decir favor, bendición o bondad. Entonces quiere decir que usted puede extenderle gracia a su hermano, a su vecino. Puede extenderle gracia porque es favor, es bendición, es bondad. Eso es gracia. Entonces, el acreedor me va a hacer un favor o le va a hacer un favor de darle un tiempo de gracia. Si estamos, verá, acomodando el término gracia en lo de las finanzas, 1 mes, 2 meses, es un favor. Muy bien. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho. Ahora, veamos lo que dice Romanos. Veamos lo que dice Romanos 11:6. Mire lo que dice Romanos 11:6. Un momento de gracia, estamos hablando. Un momento de gracia. Cuando nosotros ya no hallábamos para dónde agarrar. Alguien nos extendió su mano poderosa. Dice el versículo 6. Y si es por gracia, ya no por obras. Porque en tal caso, la gracia dejaría de ser gracia. Ya no es por la ley, porque la ley se relacionaba con las obras.
Pero oiga lo que dice. Si es gracia, ya no es por obras. O sea, si es gracia, ya no es por la ley. Porque en tal caso la gracia dejaría de ser gracia. ¿Qué es lo que está haciendo este versículo? Este versículo está comprobando. La ley comprueba la gracia. La ley está comprobando que es a través de la gracia, no a través de la ley. Por eso es el debido cuidado que nosotros tenemos que cumplir la palabra, obedecer la palabra, entender la palabra, estudiar la palabra, para que no andemos haciendo cosas que se vuelven bien chistositas. Sí, porque hay que estudiar la palabra para que debemos de volvernos chistositos. Se podrá imaginar los que creen que ir a comer a un restaurante es malo, que celebrar es, bueno, es malo. Bueno, no nos volvamos chistositos. Aquí celebramos a Dios y su palabra. Ahora, veamos, hermanos, bajo la ley. Bajo la ley, oiga lo que Dios le demandaba a el hombre. Bajo la ley, Dios le demandaba al hombre que obrara justicia. Imposible. Imposible que el hombre obre justicia. Imposible. Porque la naturaleza del hombre es, bueno, si es un ser caído. Y si el hombre partamos de que es un ser caído, ¿cómo va a obrar justicia? Si cada quien lo que procure llevar, como popularmente se dice, agua para su propio pozo. Y sálvese quien puede, como dijo el cómico. Rásquese como pueda. Pero el hombre no puede obrar justicia por sí solo. Vamos a ver Levíticos. Vamos a la ley. Levíticos 18. ¿Cómo que está más fácil acá? Vamos a ver qué dice Levíticos 18. Versículo 5. Miren lo que el Señor demandaba al hombre en la ley, era que el hombre obrara justicia. Imposible. Levíticos 18, 5. Obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. ¿Quién es ese hombre que ha sido capaz de obedecer todos los mandamientos de Dios? ¿Quién? Solo uno, y le voy a decir, se llama Jesús. Entonces se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios pedía del hombre? Justicia. Obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Yo el Señor. Ahí está la firma. Dígame, si pongámonos los 10 mandamientos, ¿ha mentido? Y dice, no mentirás. ¿Ha codiciado? Y dice, no codiciarás. ¿Ha dado mal testimonio ha hablado mal? Y dice, no hablará mal testimonio de tu hermano. Dígame, ¿quién es capaz de cumplir la ley? Uno no hay en la tierra. Pero del cielo vino un hombre que se llama Jesús y él sí la cumplió. Entonces, bajo la ley, Dios pide justicia. Pero por si fuera, ¿verdad? Que no está muy de acuerdo, pues estamos yendo a la ley, pues vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Porque pues si no está de acuerdo, ¿verdad? Con la ley, pues vamos a ir a Gálatas. Sí, porque es que somos especiales. Gálatas 3:12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario,
Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Escuchó, verdad? Usted tiene que practicar y obedecer todas las cosas de la ley. Con una que no cumpla, es digno de muerte. Entonces Dios pide bajo la gracia que el hombre obre justicia. Ahora, bajo la gracia, el Señor ofrece la justicia. Este Dios sabe de qué pie coge el hombre. El Señor sabe que el hombre no es capaz de obrar justicia. Entonces viene Dios y ofrece su justicia por la gracia. No nos dice que obremos justicia, sino que Él nos dice, aquí está mi justicia. Entonces, bajo la gracia, el Señor lo que hace es ofrecer su justicia a los hombres. Veamos lo que dice Romanos 3. Y Romanos 3, 21 y 24. Fíjese bien, ¿verdad? Bajo la gracia el Señor ofrece su justicia al hombre para que pueda vivir. Porque si el Señor no le ofrece su justicia al hombre, el hombre es hombre muerto. Para los que quieren, ¿verdad?, cumplir la ley, Dios les dice que obren justicia. Y usted es un ser caído. No puede. Ningún hombre con su naturaleza caída puede obrar justicia. Oiga lo que dice Romanos 3, versículo 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, ahora ya no existe la ley, estamos en la gracia, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen en Él. De hecho, no hay distinción. 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, quien efectuó nuestra redención. ¿Ve entonces cómo el Señor dice, aquí está Jesús? El único que puede ver hacer justicia es Jesús. Entonces Jesús es la justicia de Dios y me lo dan a mí para que pueda vivir y se lo dan a usted para que pueda vivir. O sea, Cristo es la justicia de Dios. Entonces me lo dan porque es el único que puede hacer justicia. Yo no puedo hacer justicia como ser caído. Entonces viene Jesús, yo soy la justicia de Dios, acéptame. Y vas a vivir. Entonces se da cuenta que en la gracia el Señor ofrece su justicia para que el hombre pueda vivir. No se engañen ustedes los que andan predicando la ley y los que quieren cumplir la ley. Se les está pasando lo de los judíos, que dice que tenían celo de Dios, pero sin ciencia, sin conocimiento. ¿Y cómo es posible que usted ande una Biblia bajo o en su brazo y no la conozca? Y vaya ahí por las calles predicando a Moisés. Predique a Cristo. Mire Romanos 8. Versículos 3 y 4. Romanos 8. Un momento de gracia es en el que estamos detenidos aquí haciéndoles saber. Un momento de gracia. En ese momento de gracia fuimos salvos. No es un momento de ley, un momento de gracia. Mira lo que dice el versículo 3 de Romanos 8. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne. 4.
a fin de que la justa demanda de la ley, oigan lo que la ley demandaba es muerte. La ley demandaba muerte. Tiene que morir porque la quebrantó. Tiene que morir porque no cumplió. A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliese en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, usted y yo, por el poder del Espíritu Santo, reconocemos que es Cristo, la justicia de Dios, que me la ofrecieron para que yo pueda tener vida eterna. Si no es así, yo no soy capaz de obrar justicia, porque soy ser caído. Y entonces, ¿por qué anda usted predicando la ley? Si es un ser caído. Y usted no puede obrar justicia. El único que puede obrar justicia es Jesús. Porque estamos hablando que el fin de la ley es Cristo. Es lo que estamos diciendo y viendo en esto. Se puede imaginar, ¿verdad? Ley y gracia. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda Dios? La ley, hermanos, tiene relación con Moisés y las obras. Es lo que dice, ¿verdad? Juan 1:17. Bajo la ley hay bendiciones si obedece. Si no obedece, no hay bendiciones. En la gracia no. En la gracia nos dieron las bendiciones como regalo. ¿Escuchó? En la ley hay bendiciones si obedecemos, pero en la gracia no. En la gracia nos dan las bendiciones como regalo. Y usted sabe que con un regalo se hacen dos cosas. Con un regalo se hacen dos cosas. Se rechaza o se acepta. En la gracia nos dan las bendiciones. Allá usted si las rechaza o las acepta. En la ley no. En la ley había que cumplir. Si no cumplía, no espere bendiciones. No espere bendiciones. Si no cumplía. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Deuteronomio 28. Para que solamente veamos que en la ley hay bendiciones si obedece. ¿Y qué harán estos que predican la ley? No la tengo contra usted, simplemente estamos predicando la palabra. Deuteronomio 28, del 1 al 6. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel en el desierto al este del Jordán. Versículo 1 de Deuteronomio 28. Ah. Deuteronomio 28. Escuche, verá, aquí hay un título que dice bendiciones por la obediencia, porque estamos diciendo que la ley bendecía si obedecía. Si no obedecía, olvídese de las bendiciones. Versículo 1 de Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. 3. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. 4. Bendito será el fruto de tu vientre, hijos educados, hijos bien portados. Tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tu rebaño. 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. 6. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. Y ahí siguen las bendiciones. Léala toda usted. Sí, obedece. Pero en la gracia, las bendiciones son regalos. Obedezca o no obedezca, en la gracia. Porque nadie merece nada, es por gracia. La ley no.
La ley demandaba muerte al que fallaba. La justa demanda de la ley, dijo, vino sobre Cristo. Es maravilloso. Por eso cuando estudiamos la palabra Romanos 4, veamos lo que dice Romanos 4 para ir terminando. Versículo 3 y versículo 4. Pues estamos hablando, ¿verdad?, de que en la gracia las bendiciones son regalos. Solo es, diga usted sí o diga usted no. Romanos 4, versículo 3 al 5. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Escuche eso. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Usted no tiene que trabajar, solo tiene que creer. Pero si alguien trabaja y le pagan un sueldo, entonces eso no se, esa es una deuda que le están pagando. Pero el que cree en Jesús, entonces dice que le toma por justicia. Vamos a Efesios 2. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Las bendiciones que la gracia nos da. No depende de usted ni de mí, porque es un regalo de Dios. La ley ya dijimos. La ley ya dijimos que si no hay obediencia no hay bendición. Y la desobediencia es puro palo, puro castigo. Así que podemos ir viendo lo que acontece. Tampoco hemos visto la gracia antes de la cruz, porque antes de la cruz también había gracia. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Había gracia en el Antiguo Testamento. Pero se nos fue el tiempo. Y le agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia. Y recuerde, ¿verdad? Lea, estudie lo más que pueda la palabra para que no ande viendo el chistosito ahí con poses de, como los judíos que dice Pablo, tenían celo, pero es un celo malo. Hay que estudiar las escrituras para que no podamos estar haciendo, ¿verdad?, las veces del patito feo. Hay que estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios, porque es a través de las escrituras que nos relacionamos con Dios. Así que le damos gracias al Señor, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos.